A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. 1944. Francia vivía la pesadilla de la ocupación nazi. La resistencia desde todos los rincones vigilaba, hostigaba, atacaba al invasor. Uno de sus combatientes era un piloto de aviación que fue advertido acerca del peligro de una misión de reconocimiento. En ese instante, los aviones nazis sobrevolaban la zona. Eran más numerosos y tenían más poder de fuego. El riesgo era demasiado alto. No obstante, el hombre decidió enfrentar al enemigo con todas sus consecuencias. Ese piloto se llamaba Antoine de Saint-Exupéry. Y aunque de aquella misión no regresó nunca jamás, poco antes, aquel piloto había escrito un libro para quedarse por siempre entre nosotros. El libro se llamaba El Principito. En aquel libro no se sabe si un sabio con mirada de niño o un niño con mirada de sabio nos dice que la Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan en él 111 reyes, 900.000 hombres de negocios, 7,5 millones de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2,000 millones de personas mayores. Y así, de sorpresa en sorpresa, de verdad en verdad, nos lleva el libro por el camino de lo real maravilloso. Y nos lleva de ternura en ternura, con un personaje que siempre será inolvidable para quienes hemos tenido la suerte de leer sus páginas. Un personaje, Principito, que todos llevamos dentro y que nos recuerda una verdad fundamental. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. El Principito, obra leída y releída en todos los idiomas, fue publicada un día como hoy, 6 de abril de 1943. Gracias, hoy y siempre a su autor, al francés Antoine de Saint-Exupéry. Las principales noticias del día. Titulares. Finaliza la paralización en el Edén tras acuerdo con Petroecuador. Presidente Guillermo Lasso se da por notificado del juicio político. La policía recibe trajes antiexplosivos donados por Estados Unidos. En el segmento de opinión, la empresa eléctrica Quito atiende muy mal al sector rural. Los editoriales serán de Alberto Dajic, el juicio político. Ramiro Ruiz, efectos de la crisis política. Rafael Ollarte, muerte cruzada y juicio político. Noticias del día. Finaliza la paralización en el Edén tras acuerdo con Petroecuador. Petroecuador y la comunidad quichua del Edén en la provincia de Orellana llegaron a un acuerdo este 5 de abril del 2023 tras más de un mes de paralización. Con esto terminan las medidas de hecho y la empresa estatal emitirá una resolución para levantar la declaratoria de fuerza mayor que hizo en días pasados en el campo Edén Yuturi bloque 12. Según un comunicado de Petroecuador, se llegó a dos compromisos: financiar el 100% del estudio integral del proyecto para la construcción de viviendas. Para ello, Petroecuador liderará una mesa técnica. Acelerar los tiempos de los procedimientos internos de Petroecuador para el cumplimiento de plazos establecidos. Con el fin de la medida, el campo Edén Yuturi volverá a sus operaciones normales. Petroecuador extrae 12,000 barriles diarios de ese campo, donde además funciona la central de procesos más grande de la empresa. Su capacidad de procesamiento alcanza los 800,000 barriles de fluido, petróleo y agua al día. Durante esta semana, la petrolera estatal resolvió también levantar la fuerza mayor o caso fortuito para las operaciones en el campo Yulebra, bloque 61 y los campos Ixpingo, Tiputini, Tambococha y Teté, bloque 43 en la provincia de Orellana. Esta decisión permitió reanudar la normal operación en estas áreas petroleras, acorde al plan de contingencia que a cada unidad a cargo de estos campos programó para afrontar este evento. Fernando Santos, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, mencionó en una entrevista radial que el levantamiento de estas medidas permitirá normalizar la producción petrolera. Sin embargo, recordó que aún se mantienen las protestas en el bloque 16, que fue operado por Repsol hasta diciembre del 2022.
Presidente Guillermo Lasso se da por notificado del juicio político. El presidente de la República, Guillermo Lasso, este 6 de abril se dio por notificado del juicio político en su contra expedido por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional con fecha 3 de abril de 2023. El primer mandatario está acusado de haber participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec para el transporte de crudo. El presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, dispuso a Secretaría de la Mesa que este 6 de abril en la tarde le notifique a los 4 asambleístas solicitantes del juicio, Viviana Veloz de UNES, Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, Mireya Pazmiño, separada de Pachacutic, y Rodrigo Fajardo, separado de la Izquierda Democrática. Con ello, dijo Villavicencio, el plazo de 10 días para que el primer mandatario ejerza su derecho a la defensa y presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas, así como toda la prueba que considere necesaria para su descargo, empieza a correr desde este 7 de abril. Además, el presidente Lasso, en su comunicación enviada al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, autoriza al doctor Edgar Neira Orellana para que en su nombre intervenga en el trámite de este procedimiento ante la comisión, presente escritos, solicite la práctica de pruebas, impugne pruebas, interrogue o contrainterrogue testigos, participe en audiencias y ejerza la defensa con las más amplias facultades correspondientes a las de un procurador sin que requiera ratificación posterior. En el escrito, el primer mandatario indica el casillero en que recibirá las notificaciones y además señala la dirección de correo electrónico. La policía recibe trajes antiexplosivos donados por Estados Unidos. Alta protección contra amenazas de explosiones, sobrepresión, fragmentación, impacto y calor o llamas. Eso es lo que ofrecen los trajes antiexplosivos que el gobierno de Estados Unidos entregó a la Policía Nacional la tarde de este miércoles 5 de abril en Guayaquil. Son 5 y están valorados en $245,000. Los trajes clasificados como nivel 8 y nivel 9 son equipos que proveen una alta protección y brindarán mayor seguridad y garantías a los operadores de la policía que desactivan y extraen artefactos explosivos, señaló la Embajada de Estados Unidos en un comunicado. Los implementos permitirán a los expertos antiexplosivos de la policía afrontar de mejor manera amenazas como la que se presentó la semana pasada en Guayaquil, en donde un guardia de seguridad de una joyería fue embalado con explosivos por delincuentes que pretendían robar el local comercial en el sector de Sauces 9 en el norte de Guayaquil. El año pasado Estados Unidos había entregado 2 trajes antibombas valorados en $110,000. Uno de ellos fue donado al comandante de la zona 8 un día después del atentado en el sector del Cristo del Consuelo en Guayaquil. Según el comunicado de la embajada, además de las donaciones de los trajes antibombas, se capacitó a 48 policías y fiscales para ayudarlos a identificar explosivos y cómo recolectar la evidencia para apoyar en una investigación. Entrevista del día. En Radio Sucesos este jueves estuvo José Ruales, ministro de Salud Pública, para hablar acerca de la situación hospitalaria y el abastecimiento de medicinas. Escuchemos lo que dijo. El ministro de Salud ha asegurado que existe el 75% de abastecimiento y bueno, cuéntanos cómo llegar al 100%, por qué no se ha logrado hasta ahora y qué hacer con esas mafias que preocupan, que incluso han asesinado a 2 gerentes de hospitales y que amenazan a sus empleados. Bueno, sí, justamente estamos trabajando en eso, ¿no? Los modelos de abastecimiento que estamos desarrollando justamente buscan evitar la corrupción. Anteriormente, las compras se hacían a través de negociaciones directas en los hospitales, en los establecimientos de salud, con distribuidores, con intermediarios, que a su vez agrupaban o compraban y revendían los medicamentos y hacían pingües negocios entre la venta de estos medicamentos. En este momento, el 60% de los medicamentos hemos logrado ya que ingrese al catálogo electrónico, es decir, ha habido un concurso nacional, ha habido una subasta inversa, una puja a la baja, y tenemos ya proveedores para alrededor de 400 medicamentos de los 700 que son más comunes de uso general o de uso vital. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos un proveedor
generalmente nacional, una industria farmacéutica, un laboratorio productor que directamente nos está vendiendo al Estado este medicamento. Esto se hace ya a través de la página electrónica del CERCOP, una vez que se ha trabajado en conjunto con las diversas entidades, y ahora los directores de hospital, en lugar de hacer una negociación a través de una subasta inversa que duraba 3 meses, que podían entregar los medicamentos a un precio diferente en un hospital y otro, a veces hasta 10 veces de diferencia, ahora lo que tienen que hacer es entrar a la página de la tienda electrónica del CERCOP. Esto funciona como Amazon. Allí está la lista de medicamentos, la foto de los medicamentos, y pueden hacer la compra directa, y el proveedor tiene que hacer la primera entrega en 15 días, es decir, en lugar de 3 meses, ahora nos demoramos 15 días, y las entregas, en lugar de que se hagan entregas, muchas veces se compraba para 1 año o para más tiempo, y había problemas luego de hacer la reposición cuando iban a caducarse. Estos se están entregando ahora cada mes. Esto nos permite primero lograr un ahorro, ¿no? En relación al precio referencial, que era el precio histórico por el que salió el concurso, estamos ahorrando hasta un 48%. Segundo, tenemos más recursos para medicamentos. El año pasado tuvimos 196 millones de dólares, este año son 253 millones de dólares, y entonces este modelo ya nos abastece para el 60%. Los otros medicamentos son aquellos que están fuera de catálogo, muchos medicamentos de enfermedades raras, medicamentos caros, medicamentos que se compran por otra vía, como la insulina, por ejemplo, compramos por 3 vías. Está la insulina garantizado el abastecimiento al 100% para todo el año, porque compramos por compra internacional, por compra local, con compra de gobierno. También los medicamentos oncológicos, los medicamentos vitales para enfermedades raras, las de mayor costo, por ejemplo, los medicamentos para la hemofilia, los factores de coagulación. Hasta el año pasado, ustedes habrán visto que habían protestas de los pacientes, de los padres de familia por esas enfermedades. Ustedes han escuchado que ya no hay protestas, no solamente que hemos adquirido los medicamentos, sino que los hemos incluido en el cuadro nacional de medicamentos básicos. ¿Y hay los suficientes medicamentos para enfermedades catastróficas? Para enfermedades catastróficas tenemos un 92%. Para hemofilia, de todos los 11 productos tenemos 10. Hay uno que no hay en la presentación, es decir, de 1 gramo en vez de 500 miligramos, ¿no? Pero tenemos todos los medicamentos porque hemos valorado primero aquellos que son más estratégicos. Segundo, hay otros medicamentos que son medicamentos usted dice, ¿por qué no llegar al 100%? Porque conforme los medicamentos llegan, ¿no? Teníamos 75%, en este momento tenemos 6% más de medicamentos ya en bodegas que se están distribuyendo en las coordinaciones zonales, y alrededor de un 4% más de medicamentos que están entrando por otras vías, ¿no? Pero los medicamentos, hay muchos que son de altísima rotación. Nosotros tenemos más o menos unos 4 millones de atenciones mensuales. El año pasado dimos 45 millones de atenciones, en relación a 30 millones que se dieron el año 2020. También en Radio Sucesos el general Juan Carlos Rueda este jueves, él es general de policía en servicio pasivo y experto en criminología. Estuvo para hablar del porte y tenencia de armas. Escuchemos la nota. ¿Cuál es su primera opinión de esta decisión presidencial? Creo que las acciones que está tomando el gobierno obedecen a una coyuntura y obedece a una problemática sumamente compleja que pone en riesgo la estabilidad democrática, que pone en riesgo la economía, que pone en riesgo los proyectos del Ecuador, los proyectos vitales de las familias ecuatorianas, en un ambiente en el que se ha hecho tan complejo el manejo de la seguridad porque hay una incidencia criminal atroz,
que se puede verificar en índices y en tasas de homicidios que como nunca antes hemos tenido en el Ecuador, en un ambiente descompuesto también por la acción anticívica de sectores que piensan que la anarquía y el caos son las respuestas para encontrar un Ecuador mejor ante la acción concertada de mafias internacionales que ven en el territorio nacional la posibilidad de establecer negocios. Yo creo que una de las medidas que ha tomado el gobierno de medidas emergentes es reponer a los ecuatorianos, a los ciudadanos que somos víctimas, que vamos como corderos o que estamos actuando como corderos frente a estos desenlaces de violencia en los que los únicos que tienen en un ambiente tan descompuesto la posibilidad de estar armados son aquellos que precisamente se sirven de las armas como un instrumento para generar control, para generar miedo, terror, para generar un ambiente descompuesto. Y la medida, si bien es cierto, no creo que sea una medida como algunos la han planteado de que esto va a ser el oeste. Desde luego que no va a ser así. El oeste es precisamente cuando solo los delincuentes, solo los narcotraficantes, solo aquellas personas que están al margen de la ley pueden usar arbitrariamente las armas para someternos a estos procesos. Cuando verdaderos grupos de ejércitos armados bajo el nombre y la justificación de guardias comunitarias irrumpen, guardias indígenas que irrumpen en los campos petroleros, irrumpen en las florícolas, irrumpen en los organismos, en las empresas agrícolas y en las camaroneras. Eso es precisamente lo que hay que evitar. Y ahora que se pone una norma que efectivamente está de acuerdo con las funciones del Estado, de controlar, de registrar, de hacer un registro permanente cada vez más exigente seguramente. Y no es que aquí en el Ecuador vamos a tener un ambiente descompuesto en el que cada uno accede a un arma de fuego y se defiende como puede. Desde luego que esta capacidad de defenderse no solamente debe estar legislada, debe estar garantizada. Es un derecho y una norma de convivencia y de supervivencia. La legítima defensa es una institución milenaria, una institución que garantiza la vida, pero debemos darle instrumentos a la sociedad. Mire, yo creo que debemos darnos un mayor crédito como sociedad. La sociedad ecuatoriana, la mayoría de los ecuatorianos somos gente buena y le digo con absoluta seguridad, certeza, de que aún a pesar de que hay esta norma que garantiza la posibilidad del porte y la tenencia bajo condiciones de estricta regulación y entregadas estas funciones a instituciones que deben tener obviamente un marco jurídico reglamentario, instituciones serias, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional van a aportar con información, el Ministerio de Salud. En alguien tenemos que creer en este país. Si nosotros no creemos en nosotros mismos y no tenemos estas capacidades, yo le aseguro que con esta disposición, con este decreto y con esta reglamentación del COIP que le permite, que amplía, pero también sanciona a aquellas personas que irrumpen en forma ilegal. Aquí se trata de porte legal de armas. Y los ciudadanos, siendo que son gente buena de trabajo, gente de paz, no es que todos los ciudadanos, aún existiendo esta posibilidad, lo van a hacer. Lo van a hacer realmente aquellos que están en riesgo. En el programa Mesa de Análisis del Estado de la Nación, Cecilia Méndez, prefecta provincial de la SUAY, habló acerca del alto riesgo de deslizamientos que hay precisamente en esa provincia, en la SUAY. Cuéntenos cómo ha ido la rehabilitación de las vías en la provincia luego de ya algunas semanas de este desastre en el Azuay. Bueno, las dos, digamos, Azuay es una zona
que ha sido declarada zona cero por el Estado, no ni hace poco, sino por lo menos tiene unas 3 décadas ya de que la Azuay ha sido sometida a un proceso de abandono, básicamente en términos de vialidad, y la vialidad para nosotros no solo tiene un sentido de conectividad, también lo tiene de una capacidad de relacionamiento social en primer lugar, luego productivo, conectividad, turismo y todo lo que nos trae la vialidad. Entonces, en este rato, nuestras 2 principales vías de conexión nacional, que es la cuenca Molleturo, el empalme Naranjal, es nacional, es una vía del Estado, así como también la cuenca Girón Pasaje, que también es una vía del Estado. Y esas 2 vías son las que han colapsado. Y en el caso de Molleturo, así nosotros vemos el historial de cómo se construyó, cómo se abrió el Cajas y se construyó esta vía, nos enfrentamos a hechos ciertamente a veces inadmisibles para la comprensión lógica y común de las personas. Entonces, mire, solucionar el tema de esta vía tiene que ver con la construcción de un túnel que, como alguna vez nos manifestó el mismo ex ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, para algo era ingeniero civil, y esa solución le cuesta al Estado algo así como $120 millones. Para un Estado sin duda es muy fuerte esa cantidad, pero no imposible, y si realmente quisieran solucionar esta problemática fuerte, lo haría. Lo que estamos haciendo permanentemente es parches, que se dice, y en esos parches el gobierno provincial de la Azuay, con su empresa pública Asfaltar, está todo el tiempo asistiendo al Ministerio de Obras Públicas, porque penosa, o diríamos mal que nos pese reconocerles, el mismo MOV de la Azuay tiene muy poca maquinaria como para poder asistir a los desastres naturales que se presentan en nuestra provincia, y obviamente acuden al gobierno provincial y en la política de la mancomunidad que hemos implementado en el sentido de planificar, de redestinar recursos económicos, recursos tecnológicos, talentos humanos, voluntad política, decisión política, que es lo que hemos tenido, es pues también mancomunarnos con todos, incluido el gobierno por nuestra provincia, y esto es lo que hemos hecho, y hemos logrado un trabajo permanente y conjunto en la vía Cuenca Molleturo, el empalme Naranjal. Lo mismo en la vía Cuenca Girón Pasaje. Nosotros acabamos de ser parte de una comunidad grande de 8 instituciones, incluido CELEG, el MOF, Asfaltar, nosotros mismos, la Municipalidad de Santa Isabel, la Municipalidad de Pucará, el Austro, para atender el sector Gramalote, que es la que da acceso a la provincia del Oro y por ende también a la costa ecuatoriana. Nosotros tuvimos que poner gran parte de nuestra maquinaria, así como también a nuestros ingenieros, como para poder solucionar, y de hecho ese paso que estaba siendo parte de estos aprovechamientos, incluso ciudadanos, de cobrar $2 por vehículo pequeño o liviano y 5 por los grandes, que iba directamente a algunas personas que se adueñaron de los pasos alternos, que eran por supuesto de tierras privadas de ellos. Logramos solucionarlo para lograr la transitabilidad del sector y poder pues dar flujo o fluidez al tema vial en el Azuay. El Pozo de Sicar, con Monseñor Julio Parrilla. Trato de seguir de cerca el desarrollo de la guerra en Ucrania, ese horror y ese fracaso para Europa y para el mundo. En el mismo paquete entra la crisis energética, la inflación e incluso el posible derrumbe de algunas economías. El último capítulo es la movilización ordenada por Putin, no la primera de cerca de 300.000 reservistas, sino también la actual, el grupo Wagner y otros grupos de presidiarios. Y también la amenaza de utilizar armas nucleares. El gran jefe ruso habla de rusofobia y expresa sentirse amenazado por fuerzas oscuras que intentan borrar a Rusia del mapa. Los analistas políticos han dicho ya 1000 palabras, y a mí me llama la atención algunas cosas difíciles de entender.
Esa historia viene de muy atrás. Me refiero a las políticas imperialistas de los zares, los soviets y ahora las nuevas élites insaciables y hambrientas de poder y de dinero, dispuestas a sacrificar la paz y con ella la vida de miles y miles de jóvenes de dentro y de fuera que no son más que carne de misil. Si París bien valía una misa, la gran Rusia bien vale un rosario de cadáveres. Importan sobre todo el gas, el petróleo, las materias primas, la tecnología, el comercio de armas, el dinero y en definitiva el becerro de oro al cual todo se somete, incluida la vida humana. Puede que sean muchos los rusos que no quieran esta putinada loca y amenazante, pero si somos sinceros, puede que sean muchos más en cantidad y en capacidad de poder los que sí la desean. Identificados con las políticas imperialistas del Kremlin, lamentablemente la rentabilidad tendrá la última palabra. La invasión de Crimea anteriormente y ahora la de Ucrania tienen un precio que nunca pagarán los jerarcas ni sus hijos, sino los pobres hijos de la Santa Rusia. Me duele Putin. Me duelen los intelectuales rusos que justifican la invasión de un país soberano. Me duele el patriarca Kirill que bendice los tanques en nombre de Dios, y me duele sobre todo el pueblo oprimido y manipulado con olor a soldadito de plomo. Me duele Ucrania y tantos hijos que morirán y han muerto en las trincheras y en los campos de batalla. Me duele la falta de ética y que a estas alturas de la historia, después de tantos dolores, estemos en la cuerda floja de una tercera guerra mundial. Nos seguimos encontrando junto al Pozo de Sicar con el Padre Julio. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La empresa eléctrica Quito sirve muy mal al noroccidente de Pichincha. La empresa eléctrica de Quito, otrora compañía emblemática y eficiente, no atiende de manera adecuada y oportuna a las zonas rurales del distrito metropolitano, compuesto por 32 parroquias urbanas y 33 rurales. Específicamente, ha descuidado a la zona del noroccidente de Pichincha. Recibí cientos de llamadas de productores que están desesperados por la demora en la normalización del fluido eléctrico en todo el sector, que va desde la Armenia, Tulipe y parte de Gualea. Tras haberse cortado súbitamente el servicio el día martes 4 de abril del año en curso a eso de las 2 de la tarde por más de 20 horas, los vecinos de esa hermosa zona rural, productora de leche, café, caña y otros productos, procedieron a llamar al número 136 de la empresa eléctrica Quito. Allí comienza el drama de los ciudadanos que son atendidos por una grabación larga y cansina. Luego, con suerte, se acerca una operadora que le pide una larga lista de datos para ayudarle. Más que ayuda, es un deber de una empresa dar respuestas concretas a un cliente que reclama por la falta de un servicio que, por lo demás, paga puntualmente mes a mes. Una vez que tiene todos los datos, la persona que hace las veces de receptora del reclamo le dice al ciudadano que oportunamente se trabajará en la solución del daño. En el caso concreto de la denuncia de los moradores del noroccidente de la provincia de Pichincha, el servicio de luz eléctrica sufre permanentes cortes. Se entiende, y como justificación permanente se dice que es la naturaleza
La lluvia, los rayos son la causa de los mayores daños en las redes eléctricas. Y esto en parte es verdad. Más, lo que no tiene justificación es la falta de previsión en tareas de permanente mantenimiento que debe realizar una empresa que tiene liquidez suficiente y, se entiende, personal técnico especializado para otorgar un servicio de calidad y altamente confiable. Todos sabemos bien que, en caso de falta oportuna de pago por el servicio de luz eléctrica, la consecuencia es el corte de la energía, ¿verdad? Mas cuando ocurre a la inversa, esto es cuando no tenemos servicio por la negligencia de la empresa eléctrica de Quito, no pasa nada. Y esto es lo que hay que terminar. Tenemos que protestar, ciudadanos. Tenemos que demandar, si es del caso, por los daños y perjuicios ocasionados. Los ganaderos que entregan diariamente leche pierden el producto de su esforzado trabajo en razón de que las tinas de enfriamiento no funcionan cuando se va la luz. En el caso que nos ocupa son miles y miles de litros de leche que se dañan. Los dueños de negocios dejan de vender y, en suma, se multiplican los daños y perjuicios que llegarán un momento en que los afectados unidos demanden a una empresa que tiene que cumplir con su deber primario, que es ofrecer un servicio básico en forma eficiente y segura. Desde hace 15 años estoy familiarizado con la zona, donde tengo una pequeña finca. Por ello, conozco en forma directa los problemas del sector, que a más del que ha quedado descrito, tiene otro muy complejo, que hace relación a la pésima calidad de los caminos vecinales y de penetración, que en épocas invernales se convierten en senderos fangosos de extremo peligro. Una luz de esperanza se encendió al final del túnel cuando he constatado personalmente que se hacen obras de pavimento al frío en la vía a Las Tolas. Ese tipo de trabajos, que además tienen cunetas bien construidas, deberían multiplicarse para facilitar a los productores la salida de diferentes productos del campo a las ciudades. Ojalá la prefectura, llamada actualmente Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha, entregue sus mejores esfuerzos a las obras de vialidad en las zonas rurales. Asimismo, el propio municipio de Quito tiene responsabilidades en sus 33 parroquias rurales, a las que no puede y no debe abandonar. Retornando al problema medular, materia del presente comentario, es fundamental recordar que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor obliga a las empresas encargadas de la provisión de servicios públicos domiciliarios la prestación de servicios eficientes, de calidad, oportunos, continuos y permanentes, a precios justos. Eso consta en el artículo 32 de la referida ley. El artículo 38 de la citada Ley Orgánica de Defensa del Consumidor prescribe que cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones por causas imputables al proveedor, este deberá reintegrar los valores cobrados por servicios no prestados dentro del plazo de 30 días. Sin perjuicio de lo señalado, el proveedor reconocerá los daños y perjuicios ocasionados al consumidor por alteración o interrupción culposa del servicio. Ha llegado la hora, ecuatorianos, de hacer valer nuestros derechos con la ley en la mano. Estamos cansados de tanto abuso y muchas veces prepotencia de malos funcionarios que no logran entender su rol y sus responsabilidades en el servicio público que brindan y que, por lo demás, es pagado por los consumidores, quienes estamos al final del día pagando los sueldos y salarios de un batallón de ejecutivos, oficinistas y técnicos de la empresa eléctrica Quito. El día de hoy ha llegado a mi conocimiento que ha sido nombrado gerente general de la empresa eléctrica Quito el abogado Eduardo del Pozo.
Conociendo a Eduardo, a más de desearle la mejor de la suerte y éxitos en este nuevo reto, le pido públicamente implementar un sistema de atención preferente a las zonas rurales de Quito, con rondas permanentes de mantenimiento técnico y sustitución de líneas en mal estado, así como de transformadores que al parecer han cumplido hace rato su vida útil. Editorial. El juicio político, Alberto Dajic, El Universo. En todos los sistemas democráticos del mundo, los parlamentos tienen la facultad de fiscalizar las demás funciones del Estado, en especial a la función ejecutiva. El Ecuador, en su característica política bastante caníbal, ha tenido históricamente una impresionante cantidad de juicios políticos. De hecho, como ministro de Finanzas en 1986 y como vicepresidente de la República en 1995, enfrenté sendos juicios. Los procesos de fiscalización en el Ecuador han tenido, en algunas ocasiones, justificación, como también han llegado a límites de lo absurdo. Así, por ejemplo, el partido X estaba en el gobierno, su ministro de Energía subía el precio de los combustibles y el partido Y, en la Asamblea, llamaba al ministro a juicio político. Luego, gobernaba el partido Y, su ministro de Energía subía los combustibles y entonces el partido X, desde la Asamblea, llamaba a juicio político al ministro. Un absurdo caníbal, una incoherencia de gran insensatez. Pero el enjuiciamiento político a un ministro o a un funcionario siempre fue infinitamente más fácil que el enjuiciamiento a un presidente o a un vicepresidente. Los juicios a los mandatarios en todo el planeta están mucho más limitados y tienen más candados, porque el riesgo de desestabilización es demasiado grande para la República. Hoy, luego de casi 100 años, un presidente vuelve a ser políticamente enjuiciado. El debate sobre la legalidad de lo que ha hecho la Corte Constitucional será muy largo, pero lo que no cabe duda es que en este nuevo juicio político se refleja, más allá de los errores o aciertos del gobierno, más allá de la ferocidad de la oposición, la ausencia absoluta que tiene nuestra sociedad de metas comunes, de objetivos nacionales, de una agenda mínima de consensos. Muchos sostienen que el juicio político al vicepresidente en 1995 rompió la marcha de un programa económico muy exitoso. Lo que es cierto es que luego del proceso que provocó mi salida del país, vino una secuencia desestabilizadora terrible que generó muchos gobiernos en poco tiempo, varios mandatarios en el exilio y con persecución judicial. Pero ninguno de los problemas fundamentales del país se resolvió en ese proceso. Y cuando un régimen autoritario tomó las riendas, no solamente que no se resolvieron los grandes temas, sino que además se desperdició la mejor oportunidad que tuvo la República para salir adelante con la bonanza de los precios de las materias primas y las condiciones del mercado internacional muy favorables, no solo por los términos del intercambio, sino también por el crecimiento de nuevos mercados como China. Todo esto se desaprovechó. Todavía no entendemos que no se trata de personas, sino de una actitud nacional que no tenemos, de objetivos de país que no tenemos y de la comprensión por parte de la ciudadanía de que el proceso de derrotar la pobreza toma décadas de hacer bien las cosas y de sostenerlas. Cualquiera sea el resultado del juicio político, el país empeorará, se postergarán inversiones, se esperará a ver cómo se aclara el panorama político y el sueño de desarrollarnos y derrotar la pobreza será más lejano. Alberto Dajic, El Universo. Efectos de la crisis política, artículo de Ramiro Ruiz. En los últimos años el país ha tolerado un desequilibrio social, político y económico, con 3 presidentes destituidos entre 1997 y 2005. En meses recientes el gobierno de Lasso ha enfrentado manifestaciones violentas y 4 intentos de destitución. El conflicto entre el gobierno y la oposición ha secuestrado la estabilidad, la confianza y la activación económica. Uno de los efectos de la crisis es el abandono de una agenda social para anticipar las necesidades urgentes de la sociedad. Al mismo tiempo, no se distingue un esfuerzo nacional para buscar caminos posibles del respeto a la democracia y un desarrollo integral.
Los opositores no han descansado en amenazar a los ecuatorianos que respetan la libertad y el cumplimiento de la ley. La inestabilidad política y el bajo precio del petróleo están entre los principales riesgos que enfrenta la economía de Ecuador. El banco de inversión británico Barclays redujo el cálculo de crecimiento del Producto Interno Bruto de Ecuador de 2.5% a 2.1% para el 2023. Lo mismo hizo la calificadora de riesgos Fitch Ratings, que rebajó la proyección de 2.5% a 1.6%. Los inversionistas internacionales tienen los ojos en la estabilidad política de Ecuador. El peligro de que Guillermo Lasso no termine su periodo presidencial ha aumentado, dice el banco de inversión Barclays. Además está presente la amenaza de paralizaciones indígenas. Con este escenario, el riesgo país está por encima de los 1.900 puntos. Ecuador necesitará 1.000 millones adicionales en préstamos frente a lo que había presupuestado a comienzos de año. El gobierno planeaba emitir al menos 600 millones en bonos de la deuda externa en 2023, pero con el riesgo país actual tendría que pagar un 22% de tasas de interés anual. La caída del precio del petróleo también amenaza con reducir los ingresos previstos para el presupuesto del Estado. El gobierno necesita un precio de $65 por barril en promedio en 2023 para financiar el presupuesto, pero desde enero el petróleo está debajo de ese valor. Para complicar el ambiente confuso, la producción petrolera ha caído a mínimos que no se veían en 20 años. Ecuador ha soportado catástrofes por eventos naturales que dejan a unas 24.900 personas perjudicadas. Estos incidentes han destruido viviendas, cultivos y negocios de personas que estaban en una situación vulnerable. De ahí que aumente la probabilidad de que estas personas caigan en situaciones de pobreza, dice el ministro de Inclusión Económica Esteban Bernal. La inestabilidad política y la inseguridad obliga a que las empresas retrasen o detengan la inversión. Esta situación afecta la recuperación del empleo. La crisis política le ha hecho indolente a la población que se mantiene en la incertidumbre. Gran parte en esta situación es la desconfianza y ha llegado al límite en que nadie cree en nadie. El Estado tiene el objetivo de mantener la ley, promover la prosperidad común, el orden público y administrar los asuntos públicos. No olvidemos que el bien común de la sociedad política es el fin supremo del Estado y tiene preferencia a mantener el orden público. En la crisis se perdió el concepto y la práctica del bien común. ¿Pero qué es el bien común? Aprendamos en corto. Según el filósofo francés Jacques Maritain, fue partidario de una sociedad abierta y plural inspirada en el principio de cooperación entre los diferentes. Defendió los sistemas democráticos apoyados en la participación popular, la libertad ideológica y de culto y los derechos humanos. Dice Maritain, el bien común es el bien de la sociedad y de sus miembros. Supone no solo leyes justas, buenas costumbres y sabias instituciones, sino que en la sociedad política la integración armónica de la conciencia cívica, las virtudes políticas, el derecho a la libertad, la sabiduría tradicional y el heroísmo que no se miden por la riqueza o por su nivel de vida, sino por valores como la verdad, la belleza, la paz, el arte, la cultura, la libertad y la rectitud de vida, que son bienes comunes que concretan el concepto culminante del bien común. Las fuerzas políticas siniestras han olvidado el bien común como patrimonio de la democracia para concentrarse en intereses personales ocultos y fatales. Artículo de Ramiro Ruiz. Muerte cruzada y juicio político. Rafael Ollarte, El Expreso. A diferencia de otras constituciones que impiden al jefe de Estado disolver el Parlamento cuando se ha iniciado un proceso de destitución presidencial, la ecuatoriana no lo hace. No fue por error ni olvido, sino intencional, que Correa pudiese dominar a la Asamblea y a sus propios legisladores que, luego de lograr la curul, se volviesen desobedientes. Ahora bien, una cosa es que esa posibilidad no esté vedada y otra harto distinta es que no tenga causales. Un juicio político implica el ejercicio de la potestad fiscalizadora de la Asamblea, por lo que no se podría argumentar arrogación de funciones. ¿Podría argumentarse una grave crisis política y conmoción interna? El ejercicio de una competencia constitucional no cumple los parámetros señalados por la Corte Constitucional.
No deja de ser un grave predicamento, pero es un mecanismo institucional enmarcado dentro del sistema. Tampoco impide el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, pues este continuará siendo aplicado tanto por el presidente en funciones como, eventualmente, por su sucesor. Una disolución en estas condiciones solo tendría un objetivo: evitar el juicio y, de ese modo, no responder políticamente, por lo que su aplicación constituiría fraude a la Constitución y desviación de poder. El decreto de disolución es susceptible de control constitucional, como cualquier otro. Es más, la Corte Constitucional lo podría revisar a través de un auto de verificación y entender que se lo ha emitido en incumplimiento de su dictamen que autorizó ese juicio. Políticamente tiene consecuencias, pues en una elección anticipada es evidente que grupos parlamentarios perderían sus curules. La izquierda democrática difícilmente mantendrá sus 20 escaños y creo vería pulverizada su ya escasa representación. ¿Quién se beneficia? Obviamente la Revolución Ciudadana. Sería entonces el último y definitivo gran servicio que Lasso le daría al correísmo. No es el primer juicio político presidencial en Ecuador, pero sí es el primero con autorización de una corte. Con la Constitución de 1998 y también con la de 1978-79, no solo que el juicio político se hubiese producido hace rato, pues no requería de autorización judicial alguna, sino que, a no dudar, hubiese sido cesado a mano alzada, como ocurrió con Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez, declarando incapacidad, abandono o cualquier cosa a mano. Rafael Ollarte, El Expreso. Noticias internacionales. Más de 100 ciberdelincuentes detenidos en una investigación internacional dirigida por el FBI. Las fuerzas policiales europeas y estadounidenses han desmantelado una red internacional que traficaba con datos personales robados. En la operación dirigida por el FBI contra el sitio secreto Genesis Market han participado agentes de 17 países, entre ellos los Países Bajos. En total se ha detenido a unas 100 personas. Die slachtoffers zijn niet alleen de inloggegevens van gestolen, maar ook hun online fingerprint. En dat kan ertoe leiden dat al je gegevens die buiten zijn gemaakt kunnen worden misbruikt. Van webwinkels, van banken, je DigiD, je social media, alles. Dus slachtoffers zijn radeloos, weten niet hoe ze een computer vrij kunnen maken van deze vorm van criminaliteit. Misschien moet gaan misbruiken. En 5 años, Genesis Market habría proporcionado a los usuarios acceso a los datos de más de 1,5 millones de ordenadores infectados con software malicioso. Según los investigadores, la red era una ventanilla única para piratas informáticos y se anunciaba en varios foros clandestinos, predominantemente de habla rusa. Nueva noche de disturbios en la mezquita de Al-Aqsa entre palestinos y la policía israelí. Segunda noche consecutiva de violencia en Jerusalén Este ocupado. El escenario exacto, la mezquita de Al-Aqsa, donde fieles musulmanes rezaban durante un nuevo día de Ramadán. Las versiones, por supuesto, difieren radicalmente, y si bien desde la agencia palestina Wafa se habla de una irrupción violenta de la policía israelí en pleno rezo, esta habla de decenas de delincuentes atrincherados en el interior del templo. El número de detenidos tras estos 2 días de enfrentamientos supera los 500, según fuentes palestinas. Las reacciones internacionales son múltiples. Desde la Liga Árabe, reunida en El Cairo, condena firme al asalto policial. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha mostrado conmocionado y horrorizado, mientras la Casa Blanca hace un llamamiento para que se rebajen cuanto antes las tensiones. Los enfrentamientos de los 2 últimos días en la mezquita se han extendido a su vez fuera de esta, con intercambio de proyectiles entre Israel y la Franja de Gaza. Lo cierto es que este tipo de choques en lugares disputados ya ha desencadenado en el pasado importantes conflictos entre ambas partes. En plenas celebraciones del Ramadán y la Pascua judía, la tensión en la explanada de las mezquitas es algo casi tan inevitable como siempre muy preocupante. Verdades no contadas sobre oportunidades laborales para migrantes en Estados Unidos. Que esperen que yo estoy aquí.
puedo hacer por ellos. Esta es quizá la historia más común entre aquellos migrantes que buscan cruzar a como dé lugar hacia Estados Unidos. A eso vine y lo voy a lograr. Un país del que han escuchado por años como una fuente infinita de oportunidades. Lo que es cierto es que hay una parte de la historia que no les ha sido contada. Que está duro porque unos panas ya pasaron y también le ha costado encontrar trabajo y la vaina se ha ponido un poco forzosa a aquel lado también. Los migrantes sufrimos mucho por ese sueño americano. Así lo ratifican quienes trabajan con poblaciones migrantes y ven esta como una realidad que muchos enfrentan. Pues aunque datos recolectados por el Center for Immigration Studies destacan que solo el 3,2% de la población inmigrante está desempleada, aquí se cuentan solo trabajos formales, no los de vendedores callejeros, granjeros y otros trabajos como construcción informal, contratados por día y comúnmente ocupados por personas como los de las historias que hoy narramos. Mucha gente trabaja hasta 3 trabajos para poder mantener, ¿verdad?, lo que es nuestra nueva vida y también tratar de mandar un poquito de lo que se pueda a nuestro país. Pues el sueño de los suyos termina siendo más fuerte que el de ellos mismos. Lo primero que quiero es conseguir un trabajo para poder ayudar a mis hijos. Tengo 2 hijos en Cuba, están pasando, y mi papá. Yo ya dejé a mi mamá con una gallinita y unas cositas por allá, pero para que se mantenga medio, tú sabes. Y yo por aquí abregándola le mando de $50, $30 para que la mujer se defenda por allá, porque allá está rechísimo. Adquirir un trabajo para proveer en su hogar, tener algo adicional para ayudar a la familia y, ¿por qué no?, soñar incluso con adquirir bienes, es lo que miles de migrantes planean alcanzar, pero la realidad es dura. Cuando de oportunidades se trata, el poseer estatus legal facilita todo, pero no lo es todo. La vida en Estados Unidos puede ser tan costosa que, según el censo, el 7,2% de los trabajadores se han visto obligados a tener múltiples empleos para poder suplir sus necesidades. Laura Sepúlveda, Voz de América. La rotura parcial de una presa provocaría serias inundaciones en la ciudad ucraniana de Kramatorsk. Guerra, destrucción y ahora también inundaciones. Unos 200 habitantes de Kramatorsk, en el este de Ucrania, sufren las consecuencias de la rotura de la compuerta del aliviadero de una de las presas de la ciudad. El agua inundó decenas de viviendas, llevándose consigo todo lo que encontró a su paso. Стиральная машина упала, ее замылило всю, везде грязь, мебель вся, воды было вот так, ходила там везде. Se sabe también que al menos una veintena de personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares y alojadas temporalmente en una escuela. Конечно, переживаем все, но сейчас сказали, что вода спала, все, хочется домой. Поедем домой, там в доме-то все равно, что ничего не стоит. Воды было очень много, все плавало. Ну, не знаю, что. И еще плюс еще и животные, я за них сильно переживаю. La guerra también está afectando a las infraestructuras hídricas de Kharkov. Los ataques rusos han dañado el suministro de agua, provocando inundaciones en algunos hogares. Además, el sistema de drenaje local también fue destruido por los bombardeos, impidiendo a algunos residentes refugiarse en los sótanos cuando se producen los ataques. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal,
y en el de Arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.